Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida una vez más a este canal para una nueva reseña de otro maravilloso libro. El día de hoy quiero compartir con ustedes El Ejército Ciego de David Toscana. Pero, ¿quién es David Toscana? Es un escritor nacido en Monterrey, Nuevo León, México, en 1961 y se ha ido convirtiendo en uno de los narradores mexicanos contemporáneos más singulares. En algunas entrevistas que he tenido la oportunidad de escuchar acerca de este autor, se ha mencionado que su entrada a la literatura fue relativamente tardía, puesto que él ejercía su profesión como ingeniero en la industria maquiladora y fue mucho tiempo después cuando decide dedicarse de lleno a escribir. Es a partir de los años 90 cuando comienza a consolidar su obra, la cual está marcada por la imaginación, por el humor negro y por una constante reflexión sobre la derrota, sobre la marginalidad y sobre la condición humana. El autor menciona que sus influencias son Cervantes, Borges, Onetti, entre otros. Y bueno, esto nos permite comprender su gusto por lo fantástico y por lo irónico. Entre sus novelas más conocidas están El último lector, El ejército iluminado, El peso de vivir en la tierra, Santa María del Circo. A lo largo de su carrera ha recibido premios muy importantes como el Javier Villaurrutia y más recientemente el premio Alfaguara de Novela 2026, precisamente por esta novela. El Ejército Ciego, que lo está consolidando ya con un reconocimiento internacional. La obra de David Toscana suele apartarse de lo que se conoce como realismo y construye mundos literarios donde lo histórico, lo imaginario y lo simbólico pues se van a ir entrelazando y muchas veces desde la perspectiva de personajes derrotados o muy excéntricos. Vamos entonces a ver de qué va El Ejército Ciego de David Toscana. Dicen que el emperador cegó a los prisioneros en número de 15,000, con órdenes de que a un hombre de cada 100 se le dejara tuerto para que sirviera de guía. Entonces los envió de regreso a Samuel. Él, cuando los vio llegar en tal cantidad y en el estado en que se hallaban, careció de fuerza moral para soportar el golpe. Le vino encima la oscuridad y un desmayo, y cayó al suelo. Con agua y mirra hicieron que volviera a respirar. Lograron que recuperara en algo la conciencia. Mientras revivía, pidió de beber agua helada. La recibió, bebió. Sufrió un ataque al corazón. 2 días después murió, en el 6 de octubre. Esta sinopsis aparece en las primeras páginas del libro. Es la sinopsis de esta historia enigmática, llena de simbolismos que podrás leer si decides adentrarte en este universo literario. Como nos damos cuenta, El Ejército Ciego es una novela que tiene como premisa un hecho histórico muy lamentable, un hecho histórico brutal, diría yo. Nos vamos a regresar más de 1000 años en la historia y nos vamos a ubicar en el año 1014. El emperador bizantino Basilio, después de una intensa batalla, ordenó sacarle los ojos a 15,000 prisioneros búlgaros.
dejando tuerto a uno de cada 100 para que éste pudiera guiar a los ciegos de vuelta a casa. Sin embargo, David Toscana no va a escribir una novela histórica tradicional, sino que va a utilizar este episodio como un punto de partida para construir una fábula literaria profundamente simbólica y reflexiva. En una entrevista, el propio David Toscana expresa que cuando él conoció este hecho histórico, se obsesionó tanto con él que le llevó un buen tiempo digerirlo, y que algunos especialistas le llegaron a mencionar que este hecho histórico no era para que fuera contado por historiadores, sino que era para novelistas. Y es aquí cuando David Toscana pues decide escribir una novela sobre este hecho histórico. Me parece muy interesante que esta novela evita centrarse en los grandes héroes o en una batalla militar épica. No, al contrario, se enfoca más bien en los soldados sin nombre, en los soldados anónimos que han sido derrotados y que nos quieren mostrar su experiencia después de la guerra. Creo que esto es fundamental para la historia. Este cambio de perspectiva es muy interesante, puesto que la historia no va a hablarnos de la batalla como tal, sino de las consecuencias humanas, físicas y emocionales que ésta tiene. David Toscana desarrolla una narración en episodios muy breves, lo cual a mí me gusta mucho esto. Disfruto mucho los libros que tienen episodios muy breves. Tiene también una estructura fragmentada, pero que es muy dinámica. Cada fragmento aporta una mirada distinta sobre la tragedia que se está narrando, creando una especie de mosaico narrativo que, aun con lo crudo que es el tema, no deja de ser agradable la forma en que puedes ir leyendo esta historia. Algo que también me pareció muy interesante es esta capacidad que tiene para hacernos reflexionar sobre temas que son realmente relevantes. Por ejemplo, el tema de la dignidad humana. En esta historia, los personajes se enfrentan a la pérdida total, no solamente a la pérdida total de su vista, sino a la pérdida de su futuro, a la pérdida de su identidad. La novela explora entonces cómo aún en estas condiciones tan lamentables puede subsistir la dignidad humana. Otro tema que también pude reconocer en esta historia y que es un tema muy actual es el de la guerra y sus consecuencias. Podemos ver en esta historia que no se va a glorificar a la guerra, al contrario, nos va a dejar bien en claro lo absurdo de la guerra y obviamente las consecuencias nefastas y devastadoras que ésta tiene. Me gusta mucho el estilo con el que escribe David Toscana esta novela. Usa un lenguaje muy sencillo, muy sobrio, muy directo, y es una obra que camina entre lo trágico y lo irónico, logrando un equilibrio que me parece poco común. Además, utiliza un tono un tanto mitológico o alegórico que aleja a la novela de lo que podríamos llamar realismo puro. Hay mucho humor negro, incluso en situaciones que son demasiado trágicas. Como lo comenté hace un momento, creo que la novela
destaca por su estructura tan original. Capítulos muy breves y una organización fragmentada muy accesible de leer. También me parece destacable la capacidad que tiene para convertir este hecho histórico tan lamentable en una reflexión literaria muy profunda. En esta novela, el autor no buscó reconstruir fielmente el pasado, sino que nosotros, los lectores, pudiéramos llegar a imaginarlo, a cuestionarlo y a darle un nuevo significado. A manera de conclusión, podría decir que después de haber leído hace algún tiempo Lontananza y Santa María del Circo de este mismo autor, El Ejército Ciego creo que es una obra en la cual el autor confirma la madurez literaria que ha ido adquiriendo con el tiempo. Más que una novela histórica, El Ejército Ciego es una fábula sobre la condición humana, en donde la tragedia que se vive se convierte en una oportunidad de reflexionar profundamente en cómo reconstruir la vida. Es un libro que puede ser exigente, pero también me parece que es muy accesible. Personalmente puedo decir que este es un libro que disfruté mucho leer. Pues hasta aquí con esta reseña. Espero que despierten ustedes el interés para hacer la lectura, de la cual estoy seguro que no se van a arrepentir. Y bueno, los invito a visitar el canal, a compartir el video con quien crean que le puede interesar y nos estaremos viendo en una ocasión próxima para una nueva reseña, seguramente de otro maravilloso libro. Hasta pronto.